y sabemos que su palabra penetra hasta lo más profundo del alma, ¿no? Dice que parte, que separa, llega hasta los tuétanos, ¿no? Separa el alma del espíritu. Y es importante esa obra para todos nosotros, para el ser humano. Es importantísimo la obra de Dios a través de su palabra. Y vamos a hoy a hablar un poquito del arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Hoy es un día, los días lunes, que compartimos con respecto a la familia, a las casas, a nuestra vida espiritual también, porque es la casa, es la habitación donde el Espíritu Santo habita nuestro cuerpo, nuestro corazón. Y es muy importante este día para poder afirmarnos y afirmar nuestra casa en el Señor. Y Primera de Crónicas es maravilloso, nos habla del traslado del arca, y son palabras de David. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Es algo interesante porque a pesar de la autoridad que David tenía, él siempre compartía, ¿no? Buscaba de tener ese consejo, esa unidad, ¿no? de estar todos juntos en un mismo sentir, para llevar adelante una obra, una tarea, porque solos no podemos hacer todo. Necesitamos que todos los que nos rodean, ¿no? Y son importantes para nosotros, los que nos ayudan, nos puedan ayudar, ¿no? a realizar esa obra que tenemos por delante, y está en el corazón. Estaba en el corazón de David porque estaba en el corazón de Dios también. Y dice, y David dijo a toda la asamblea de Israel. Es como que nosotros nos pongamos de acuerdo con un fin, con un propósito específico. Dice, si bien os parece, versículo 2, dice, y si es del Señor nuestro Dios, esto es muy importante, si nos parece a cada uno de nosotros, pero primero tiene que ser la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es importante para nosotros, si es del Señor nuestro Dios. Y no tenemos que olvidarnos nunca que para todo necesitamos la aprobación de Dios. Ya no nos movemos solos, ya no hacemos las cosas por nuestra cuenta. Es importante pedir a Dios la aprobación, consultarle al Señor. Y para eso estaba el arca del pacto, para consultarle al Señor, para preguntarle al Señor cómo el pueblo se tenía que mover, cómo cada uno del pueblo, ¿no? Cómo David se tenía que mover. Entonces es muy importante esto, si es del Señor. Amén. Decí conmigo, si es del Señor. Si es del Señor, voy a hacer esto. Si es del Señor, voy a ir a tal lado. Si es del Señor, voy a comprar tal cosa. Si es del Señor, amén. Entonces, todo nosotros lo vamos a poner en manos de Dios. Es lo que de alguna manera quiere decir esto. Entonces, fíjate que una persona como David, que era una autoridad, era el rey que Dios había escogido, que había elegido, se movía de esta manera. De alguna forma estaba enseñando también al pueblo cómo moverse, porque los estaba convocando a todos y les estaba diciendo, vamos a hacer tal cosa, lo tengo en mi corazón, pero si es la voluntad del Señor se va a hacer. Entonces, con nuestro ejemplo, con nuestras decisiones, enseñamos también cómo nos tenemos que mover. Y dice, sí, continúa diciendo, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos para que se reúnan con nosotros. Involucraba parientes también, porque es importante que todos los que amamos también estemos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Y que todos juntos, no se olviden de los sacerdotes, no se olviden, traigan todo, traigamos a nuestro lado el arca del Señor. Pero más arriba dice sacerdotes y levitas, es decir, a los siervos del Señor.
también hay que consultar y compartir. No tan solamente consultar porque uno tiene que contar todo, porque el pastor, la pastora quiere estar en todo, no. Qué lindo que es cuando uno dice, tiene la inquietud de decirme, quiero hacer esto, me está pasando tal cosa, ¿qué le parece, pastor? Lo ponemos en oración, lo ponemos en manos de Dios, entonces abrir el corazón, entonces no dejar afuera a los siervos de Dios, porque en este caso los sacerdotes y los levitas estaban sirviendo en el templo, entonces son maneras de conducirse correctas en el Señor. Necesitamos aprender a conducirnos bien en la casa de Dios y dentro del pueblo de Dios y en lo espiritual, en nuestra vida espiritual. Porque de esta manera, yo siempre digo, vamos a tener éxito afuera. Si nosotros tenemos éxito adentro, acá, en la casa de Dios y con el Señor, vamos a tener, por supuesto, éxito afuera. Pero tenemos que aprender a movernos bien, ¿amén? Hay un movimiento, hay una forma de conducirse dentro de los caminos de Dios y en la casa del Señor que es correcta. Y realmente veo acá que era un ejemplo, David, de comportamiento. Versículo 3 es el central que a mí realmente me dio lugar a esta palabra que voy a compartir hoy. Dice, y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Qué tremendo, ¿no? Porque fíjate vos, muchos años, dice que Saúl comenzó a reinar cuando tenía 30 años y reinó 42 años en Israel. También fue un referente, porque fue rey de Israel y dice que no hubo ni uno bueno en Israel. O sea que los ejemplos que daban los reyes de Israel no eran buenos. Él no enseñaba ni daba el ejemplo que daba David, de humildad para con el Señor, de querer el arca a su lado, de querer la presencia de Dios a su lado. Durante 20 años el arca de Dios estuvo, ya lo vamos a ver, en la casa de Abinadab. Y estuvo el arca de Dios, la presencia de Dios, quiere habitar con nosotros. Para nosotros hoy sería el Espíritu Santo, cuando recibimos al Espíritu Santo. Pero recibimos al Espíritu Santo y también, como decimos y escuchamos en las palabras que se estuvieron compartiendo, el Espíritu de Dios también hay que dejarlo reinar dentro de la casa. Dentro de la casa, dentro de mi vida, y eso va a ser de acuerdo a las decisiones que tome y cómo yo me mueva. Porque podemos decir, sí, yo tengo al Espíritu Santo, pero no le damos cabida, no le damos lugar a que Él realmente reine. Acá me encanta porque dice, primeramente, que Él quería a su lado el arca del pacto y por el otro lado que habla de otra casa, la casa de Saúl, ¿no? No la consultamos en los días de Saúl, o sea que por 42 años no se consultó al Señor. Se habla de Dios, pero no se hace lo que Dios quiere. Amén. Tenía la ayuda por un tiempo Saúl de Samuel, del profeta Samuel, pero cuando él le falló al Señor, la presencia de Dios se alejó de él, porque él no respetó al Señor. Y qué tremendo es esto, ¿no? ¿Qué ejemplo tenemos acá? Por un lado, el de David, por otro lado, el de Saúl. Saúl significa pedido, porque el pueblo pidió un rey y tuvo un rey como el pueblo quería, pero lo pidió en la carne, en sus deseos naturales, como si nosotros hoy dijésemos, bueno, nos quejamos de la política, nos quejamos del presidente, pero estamos contentos porque nosotros queremos que nos gobiernen hombres. En ese caso, en ese tiempo era una monarquía y Dios gobernaba sobre el pueblo. Y el pueblo se cansó que Dios lo gobierne. Queremos rey como todas las naciones. Bueno, ahí tenés un rey. Pero ese rey no consultaba al Señor, no quería el arca del pacto. Qué tremendo esto, ¿no? Saúl significa pedido. Y David, que también vemos que acá está, significa
amante, amoroso. Él amaba a Dios, el dulce cantor de Israel, amaba al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, continúa diciendo, toda la asamblea dijo que sí, lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel, dice, para traer el arca de Dios de Kirial Jearim. Allí estaba en ese lugar y estuvo por 20 años en ese lugar. Ahora, yo meditaba un poquito, ¿no? Qué tremendo. Pertenecía a Judá, porque Judá sabemos que es alabanza, es adoración. El arca de Dios demanda, la presencia de Dios que demanda de nosotros. Alabanza, adoración, oración, búsqueda. En el arca, en la parte interna del arca, había 3 elementos. El primero era las tablas de la ley, la palabra de Dios. ¿Amén? ¿La tenemos? ¿O la tenés en tu celular? La palabra de Dios, el libro de la ley que escribió Dios allí en el monte Sinaí. Después estaba, entonces, primero la palabra de Dios, que tiene que estar dentro nuestro. Que nosotros tenemos la palabra tiene que habitar, dice, dentro nuestro, así como habitó la palabra Jesucristo, que es la palabra, vino y se encarnó, así la palabra se tiene que encarnar en nosotros, tiene que habitar en nosotros. Después, la vara de Aarón, que florecía, eso es el llamado. ¿Cuántos saben que tienen un llamado de parte de Dios? El Señor nos llamó, primeramente, a salvación, a ser salvos. Nos llamó por su gracia eterna a ser salvos. Y luego, aparte de esa vara, entonces significa que el llamado es importante. Tenemos que ponerlo en primer lugar. Ese servicio a Dios, el llamado de Dios. ¿Para qué estamos sobre esta tierra? Para conocer al Señor. Y luego, aparte de ese llamado, estaba el maná. Ahí había una porción, en un cofre de oro había una porción de maná, que era el alimento que Dios le dio al pueblo en el desierto. O sea que para nosotros siempre habrá sustento. El Señor siempre nos va a sostener. De su mano estamos seguros. Entonces, qué importante era el arca en ese momento, como lo es hoy. Viste, hoy dice en una parte de la Biblia, en la versión Telea, no se olviden de orar. No se olviden de orar. Entonces, a mí me llamaba la atención esta palabra, porque muchas veces nosotros hace tiempo que estamos, me hacía meditar en el Señor, pero el tiempo no significa que estemos bien. Porque a veces hace mucho tiempo que estamos en el Señor, pero se va cayendo en una costumbre, o se van dejando de hacer cosas, se va dejando de buscar tanto al Señor, se va dejando de orar, la vida es muy, ¿no? El training es muy rápido todo, muchas cosas que hacer, entonces tenemos que tener cuidado, porque tenemos un ejemplo bueno y tenemos un ejemplo malo. ¿Amén? Entonces, fíjate, vamos a ver Saúl, ¿no? En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 13, él no consultaba al Señor. Vemos cómo él se movía por su forma de pensar. Entonces, eso es un peligro. 1 de Samuel 13 dice que tuvo una palabra de parte de Samuel que le dijo que espere 7 días, porque iba a haber una batalla, el arca del pacto la traían cuando había una batalla, cuando el pueblo tenía que pelear una batalla importante. Cuando yo te pregunto, vos tenés dificultades en la vida, tenés problemas, tenés que tomar decisiones, no es necesario, volvemos al punto inicial, consultar a Dios, buscar al Señor, saber que su presencia está con nosotros, que no nos deja, no nos abandona y con su ayuda vamos a tener victoria. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender que con Dios somos más que vencedores y tenemos que hacer las cosas que Él nos dice. Entonces, la palabra de Dios que venía
a la vida de Saúl, a través de Samuel, del profeta Samuel, le dijo, espera 7 días y yo voy a ir a la batalla y vas a tener victoria. Vamos a ofrecer un sacrificio, porque llevaban adelante un sacrificio, y vas a tener victoria. Pero la consecuencia de no buscar a Dios, de no tener esa arca cerca, justamente era que este hombre, Saúl, mal ejemplo, no esperó. Una persona que no espera en Dios, es una señal, podemos decir, de que el arca, la presencia de Dios, no está reinando. Vamos a leerlo. Versículo 8 dice, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba. Es como cuando nosotros decimos, bueno, quiero hacer esto, tengo que hacer esto, necesito esto, y tiene que ser. Dios está tardando mucho y yo no puedo esperar. Eso es lo que pasaba acá. Pero Samuel no llegaba, el pueblo se le dispersaba, entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Entonces, él tomó el lugar que no le correspondía. Un rey no podía llevar adelante un sacrificio, porque no era un sacerdote, era un rey. Y encima de todas las cosas, un rey que no estaba bien delante del Señor, no buscaba a Dios. Entonces, qué importante que es no usurpar primeramente los oficios. Tenemos que respetar, ¿no? Tenemos que respetar. A veces decimos, no, pero yo puedo hacer mejor esto que fulanito. Yo lo haría mejor, pero el Señor llamó a fulanito. Entonces tenemos que respetar nosotros, tenemos que movernos bien. A ver, me doy a entender, hay una forma de conducirnos para poder agradar al Señor y para que la presencia de Dios esté a nuestro lado. Y hay señales que muestran que nosotros muchas veces no estamos bajo esa sumisión de la voluntad de Dios, como en este caso. Y él no lo reconocía. Otra de las cosas que pasa cuando hay alguien que no está reinando la presencia de Dios en su vida, el arca ese del pacto, porque habla de un pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, ¿no? Que no se rompe. Dios no rompe el pacto. Los únicos que podemos romper ese pacto somos nosotros. Acá el que falló, siempre decimos, fallo yo, Dios no falla. El que falló fue Saúl. El Señor lo probó a Saúl. Samuel vino en el último momento. Yo te pregunto, ¿cuántas veces recibimos esa lluvia tardía? ¿No? Esa bendición tardía, esa respuesta tardía. Eso que queremos último momento. Parece como que no llega. Parece como que ya es tarde, pero Dios no llega tarde, nunca jamás. Muchas veces nos está probando, y lo estaba probando a Saúl. Y Saúl falló. Hizo lo que no tenía que hacer. Y encima no lo reconoció, porque eso es lo peor, la justificación. Hombre Adán, mujer Eva, ¿no? Eva, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. ¿Quién tiene la culpa? Otro. Yo no me equivoqué. El hombre que dijo, la mujer me engañó. Entonces, ahí vemos también otra señal. El varón de Dios, la mujer de Dios, que reconoce su condición. Me equivoqué yo, ¿no? No, que a veces somos así, pero esto hiciste mal. A, B, C, H, D, no se justifica, ¿no? En vez de tener esa humildad. Entonces, qué bueno que es poder discernir la palabra del Señor con lo que Dios nos quiere enseñar. En 1 Samuel 28:7 vemos cómo se cae muy bajo cuando la presencia de Dios no está reinando en nuestra vida, no la buscamos, no la consultamos, no lo dejamos a Dios a un costado, es tener contacto con las tinieblas, con la adivinación. Hoy el ocultismo reina en la tierra.
hay programas de televisión que es más común ver a un tarotista, un medium, en este caso medium, una persona que se comunica con los muertos. Entonces, nos asombraríamos de saber cuántos hijos e hijas de Dios, hasta siervos de Dios, personas que han servido a Dios, que la presencia de Dios se fue, empieza a oscurecerse la vida y se va a caer en el ocultismo, en la adivinación. Bueno, Dios no me responde, entonces voy, porque el enemigo va a utilizar tantas cosas, tantas personas, tantas situaciones para sacar del propósito de Dios a un hijo de Dios, que nos asombraríamos. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Entonces, nosotros sabemos que, y en este caso Samuel había dado orden de matar a todos los adivinos y a todos los medium y a todos los que se comunicaban con las tinieblas, porque era orden de Dios. Lo vemos en el libro de Deuteronomio, en muchos pasajes. Y fíjate como Dios no le hablaba a él, porque la presencia de Dios se había ido, porque él era desobediente, porque él realmente no quería reconocer sus errores, y el Señor lo había dejado, porque realmente lo había dejado. Entonces, qué tremendo. Si no escucha a Dios, ¿a quién escucha? A las tinieblas. Entonces, es muy importante escuchar a Dios. Hoy estamos acá para escuchar a Dios, no para escucharme a mí, sino para que puedas divisar, leer una palabra que el Espíritu de Dios quiera que vos escuches, que veas, para trabajar en el corazón, para alejarnos de todo mal. Líbranos del mal, dice el Padre nuestro. Entonces, qué importante que el Señor quiere librarnos del mal. Las decisiones que tomamos recaen sobre nuestra familia. Hoy es un día de familia. En 1 Samuel capítulo 31, versículos 8 y 9, vemos cómo muere Saúl juntamente con sus 3 hijos. Entonces, qué tremendo es, ¿no? Porque muchas veces las decisiones de un cabeza de hogar o de una mujer que también toma decisiones en su casa, es cabeza de hogar, recaen muchas veces para mal en sus hijos, porque Jonathan era bueno, era un excelente hijo, era un siervo de Dios, él creía, él tenía temor de Dios, pero como seguía a su padre porque lo amaba a su padre, también cayó, ¿no? por las decisiones de su padre. Amaba a David, conocemos la historia, pero también amaba a su padre y lo ayudó a su padre y fue motivo de su muerte también. Sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos. Qué tremendo, ¿no? Porque le cortaron la cabeza a Saúl. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Ahí clavaron la cabeza de Saúl en el lugar donde estaban los ídolos de los filisteos. Qué tremendo es que un rey escogido por Dios haya terminado de esta manera, con sus hijos. Y fíjate que los filisteos fue el pueblo que representa a aquellos enemigos que quieren robar el arca, porque la robaron efectivamente, la robaron. Sería muy largo poder contar la historia, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo, pero los filisteos siempre procuraron quitar la presencia de Dios, el arca de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque tenemos enemigos de la presencia de Dios. Tenemos enemigos y estamos viviendo días en los cuales hay un enfriamiento generalizado del amor para con Dios. Porque muchas otras cosas nos quieren distraer, nos quieren llamar la atención, nos quieren apartar del amor de Dios. Por supuesto que dice que la decisión es nuestra,
¿Quién nos apartará? Compartía Gaby el otro día. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, pero sí nosotros, como bien decía ella, nuestras decisiones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿amén? Vamos a tener cuidado. Cuidando la presencia de Dios, pondría de título a esta palabra. Cuidemos la presencia de Dios en nosotros. Cuidando la presencia de Dios. Es muy importante. Vemos cómo regresamos a 1 Crónicas, capítulo 13, gloria a Dios, versículo 6, y subió David con todo Israel a Kiriat Jearim, dice que pertenece a Judá, para traer el arca del Señor, que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Dice que sobre el arca había querubines. Los querubines son protectores. Una de las bendiciones que tenemos al tener al Señor en nuestra vida trayendo esta palabra a nuestros días es protección divina. Cuando nosotros estamos con el Señor y el Señor con nosotros, nos protege. Los querubines eran protectores, tenían extendidas sus alas sobre el propiciatorio, la parte superior del arca. Es maravilloso esto, disfrutar de esa presencia y de esa protección divina. Gloria a Dios. Ustedes conocen la historia que David quiso llevar el arca sobre un carro nuevo, pero no era la manera de llevarlo. Y hubo consecuencias también, porque hay una forma, vuelvo a repetir, de movernos. En ese carro nuevo llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, porque estaba en esa casa. ¿Cuántos años les compartía que estuvo el arca? 20 años. ¿Cómo habrá sido esa casa de bendecida con la presencia de Dios? Fíjate, una casa especial, una familia especial. Una familia donde la presencia de Dios reina es especial. Yo meditaba el otro día, todos somos muchas veces diferentes en casa, ¿verdad? Acá venimos a la iglesia, conocemos una parte de nuestra vida. Acá nos conocemos no completamente, ¿no? Porque en nuestra casa somos distintos. Muchas veces nos demostramos cómo somos y a veces sacamos las cosas más feas, lamentablemente es así. Y yo meditaba el otro día que el Señor nos llama a esa integridad, ¿no? Que podamos ser cada vez más íntegros de alguna manera. No acá de una manera y en casa de otra, y depende con quién estoy, cómo soy. Porque a veces pasa eso, ¿no? Si estoy con un murmurador, murmuro. Si estoy con una persona que habla mal, que dice muchas malas palabras, digo malas palabras. Si estoy con alguien que se viste de una determinada manera, yo cambio. Porque esa es la esencia del ser humano, ¿no? Que no es íntegro, no tiene dos caras. Por eso Jesús en su vestimenta dice que tenía una túnica que no tenía doblez. Y es importante eso, que nosotros vayamos cultivando cada vez más esa esencia divina, de ser de la misma manera. Yo muchas veces me equivoco y digo, ay Señor, perdón, porque esto no lo tendría que haber dicho, perdón, porque no debería. Entonces, qué bueno es cuando el Señor nos comienza a hacer ver las cosas realmente que hacemos. Y esto es muy importante. Y dice que Usa, si podemos ver un poquitito más adelante, cuando llegaron a la era de Kidón, en el versículo 9, Usa extendió su mano para sostener el arca y murió. Si nosotros vemos el significado de Usa, significa fuerza. Entonces aquí también nos deja un mensaje. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos un buen deseo. El deseo era bueno, traer el arca, traer la presencia de Dios, pero lo hicieron sobre un carro nuevo. No leyeron la palabra de Dios, no conocían bien la palabra de Dios. Y lo hicieron a su manera, con su propia fuerza. ¿Cuántos hacemos las cosas con nuestra propia fuerza? Porque Dios nos dotó de fuerza,
fuerza humana, nos caemos, nos levantamos, pero muchas veces en ese trayecto dejamos a un costado al Señor. Y muchas veces lo que más hacemos es darnos la cabeza contra la pared. Amén, golpearnos y lastimarnos, como pasó con Usa. Porque no era la manera de hacer las cosas como Dios las quería. ¿Era un buen deseo? Sí, era un buen deseo. Pero hay que hacerlo a la manera del Señor. Eso no es tan fácil para las personas, los seres humanos. Se acostumbra a hacer lo que uno piensa, lo que uno cree, a como todos lo hacen, ¿no? A mí me decían cuando era chica, si todos se tiran al río, vos te vas a tirar. Si todos se tiran al río, yo me tiro. Si todos saltan, yo salto. Si todos hacen esto, yo lo voy a hacer. Si todas se visten así, yo me voy a vestir así. Si todos hacen esto, yo lo hago. No. Amén. Somos diferentes. Tenemos un Dios diferente que se mueve de manera diferente. Para avanzar un poquito, versículo 12, David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? No le fue bien, como a nosotros nos pasa. No nos va bien, nos equivocamos, tenemos errores. A veces lastimamos a personas que amamos, a veces somos lastimados, hay cosas que nos van pasando. El Señor lo sabe, pero qué importante es perseverar en decir, Señor, yo quiero tu presencia. ¿Cómo hago yo para tener tu presencia? Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sin la presencia de Dios no queremos seguir adelante. No queremos, no podemos. El Señor es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, me encanta esa perseverancia. Y algo que nosotros realmente vamos aprendiendo es el temor de Dios. A que tenemos que reverenciar al Señor, que dice que Él tiene poder para mandar el alma al infierno. Entonces, Él es el más grande. Tenemos que tener temor de Dios. Y eso nos va enseñando el Señor, en la medida en que vamos caminando. Esta perseverancia de David me encanta. Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. Entonces, 20 años estuvo en la casa de Abinadab. Abinadab tenía un hijo que dice que lo consagraron para que cuidara el arca. No lo vamos a ir a ver en la Biblia porque vamos a perder mucho tiempo. Ese hijo se llamaba Eleazar, y Eleazar significa Dios es ayudador. Entonces, esa casa donde estaba el arca, la casa de Abinadab, con ese hijo Eleazar que fue consagrado, era distinto. No todas las casas son consagradas. ¿Qué significa consagrado? Apartado del mal. No porque uno se la dé de santulón, ni porque prendemos velas, ni porque hacemos toda esa historieta de religiosidad. No. Consagrado es apartado del mal y puesto en las manos del Señor. Yo me entrego a Dios. Entrego mi casa, entrego mi vida, entrego mis cosas, me pongo en las manos del Señor. Le consulto a Dios, no me muevo ni para un lado ni para el otro si yo no lo tengo en cuenta al Señor. Porque las consecuencias van a ser buenas, el final va a ser bueno. Entonces, tenemos el ejemplo de la casa de Saúl, tenemos el ejemplo de la casa de David. Tenemos el ejemplo de la casa de Samuel. Samuel fue bueno, un profeta como no hubo otro en esos días, pero sus hijos eran malos. Yo meditaba, sus 2 hijos cuando él era anciano, dice que sus hijos eran malos, recibían sobornos, no eran buen ejemplo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Entonces el pueblo dijo, vos fuiste buen siervo, pero tus hijos ya sos ancianos y son malos. Entonces, nosotros, ¿quién nos va a guiar? Entonces, fíjate cómo, como hablamos el otro día, el testimonio de las personas daban que ellos eran malos. No era una casa y era Samuel, la casa de Samuel. Sin embargo, sus hijos le salieron torcidos. ¡Qué tremendo! Por eso pidieron rey. Y no es casualidad, veía yo, un poquito analizando, que Samuel dice que se formó en Silo, sabemos, en el templo allí de la ciudad de Silo, donde estaba el sumo sacerdote Elí. Ustedes conocen la historia. ¿Y qué pasaba con los hijos de Elí?
¿Cómo eran los hijos de Elí? Malos. Entonces Samuel, de chiquitito nomás, vio cómo el sumo sacerdote Elí tenía hijos malos. ¿Qué le pasó a él? ¿Habrá sido casualidad que el Señor lo puso ahí, al lado de Elí, y haya visto tantas cosas? No era casualidad, porque después a él le tocó tener hijos torcidos. Todo lo que el Señor nos enseña en la vida, todo donde el Señor nos pone, los ejemplos que nos muestran, para nosotros es un aprendizaje, porque algo en común vamos a encontrar. El Señor nos prepara para la vida, nos prepara y nos pone no por casualidad al lado de personas, nos muestra ejemplos buenos, malos, para que nosotros podamos aprender, y en muchas de esas ocasiones para que no tengamos el dedo acusador, el dedo señalador, porque no sabemos cómo nos va a ir en cierta situación, ¿no? Y en cierta circunstancia. Así que David, versículo 13, no llevó consigo el arca, la llevaron a la casa de Obed-edom. Buscaba un poquitito, qué lindo, ¿no? Obed-edom. Este varón fue de gran bendición, de gran bendición. Así que el arca de Dios estuvo, versículo 14, con la familia de Obed-edom en su casa. ¿Dónde quiere estar el arca? En la casa. En la presencia de Dios, ¿dónde quiere estar? En la casa, es decir, en mi casa. En mi casa, la presencia de Dios quiere estar en mi casa. Y esto es importante, quiere estar en mi familia, quiere reinar, tiene que reinar primeramente en mi vida. Es muy importante comprenderlo. En su familia, en la casa, en la familia de Obed-edom y en todo lo que tenía. Entonces el Señor no está ajeno a todo lo que tenemos. Tiene que ver, mi papá me decía, sí, Dios, hija, yo iba a la iglesia de chica y me decía, todo bien con Dios, pero Dios no me va a dar de comer, me decía mi papá, porque él pensaba que Dios no estaba en la economía, y Dios está en la economía. Dios está en todo, está en nuestros hijos, está en nuestro matrimonio, o tiene que estar, ¿no? Debería de estar. Tiene que estar en nuestro trabajo, tiene que estar en nuestros pensamientos, tiene que estar cuando compramos algo, cuando queremos comprar algo, cuando queremos cambiar algo, tiene que estar para sanar el pasado que tuvimos. El Señor tiene que estar en todo, restaurando y haciendo su obra. Vemos en el capítulo 14 cómo nos habla de David y su familia, porque David fue llamado al reinado y también tuvo una familia. A partir del versículo 3, bueno, habla de los hijos que engendró, versículo 3, versículo 4, cuántos hijos tuvo, ¿no? Entonces, se desarrolló David, como quiere que cada uno de nosotros nos desarrollemos, que tengamos una casa, una familia. Versículo 8 dice, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David. Entonces, decí conmigo, el espíritu filisteo está buscando nuestra vida. Estuvo buscando a Saúl y lo consiguió. A Saúl y su casa, le robó la presencia de Dios. Robó la presencia de Dios en todo el pueblo de Israel. Porque si nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 7, capítulo 8, es solamente para que veamos el título nada más, podemos ver que todo el pueblo de Israel se apartó de Dios. Por eso vuelvo al punto. El hecho de que una persona estuvo un tiempo en la iglesia no significa que esté en la iglesia. Pudo haber estado, pero no significa que esté. Dios quiera que regrese. Amén. Pero lo que nosotros tenemos que realmente, creo yo, ¿no?, anhelar es permanecer en el Señor. Permanecer, ser afirmados en el Señor. Porque si no se corren muchos riesgos. Cuando la presencia de Dios se va, nos alejamos nosotros. En este caso, en este tiempo, nosotros vemos cómo
la presencia de Dios al irse, el Espíritu Santo, si lo tenemos adentro, está apagado. Antes directamente se iba y después venía. En el antiguo pacto venía y se iba, venía y se iba. Ahora los que recibimos al Espíritu Santo lo tenemos adentro, pero lo podemos tener apagado. Y nuestro espíritu va muriendo. Y nuestra alma, el alma que pecare, ¿qué dice? Morirá. Entonces, vemos acá, yo lo voy a buscar un poquitito, capítulo 7, más el capítulo 8, si podés ponerme, 1 Samuel 8. Gloria a Dios. Vemos cómo el pueblo pide rey. Gloria a Dios. Dice, aconteció que cuando Samuel era viejo, puso a sus hijos, allí es lo que les estaba compartiendo, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces, acá vemos los hijos de Samuel que se criaron en la iglesia. ¿Cuántos hijos hay que se criaron en la iglesia? Si ustedes pueden levantarme la mano, de cuando tenían los chicos, los llevaban a la iglesia. Y hoy no están en los caminos de Dios. Al contrario, se desviaron. Y muchos, lamentablemente, de los hijos hasta blasfeman del nombre de Dios. O se burlan de que nosotros vayamos a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque no es algo como para tomar a la ligera. De decir, ay, sí, yo estoy en el camino de Dios y salgo y hago cualquier cosa. No, porque el pecado nos separa del Señor. En el capítulo 7, versículo 3, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, a todo el pueblo, si os volviereis al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets. Astorets eran la diosa en ese momento que se realizaba con madera. Cuando nosotros vemos, muchas veces, vemos, hay trabajos en madera. Muchas veces esos trabajos se adoran. Entonces tenemos que tener cuidado porque la adoración falsa viene por todos lados. Viene con piedras, viene por madera, viene por ídolos. Por eso aquí habla de diferentes cosas. Dioses extranjeros, claro, porque estaban alrededor y ellos lo adoptaban. Dice, las Astoret, y dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Si nosotros tenemos varios dioses, el Señor no reina. Vos fíjate cómo en algunas casas tienen la Virgencita, allí. Detrás de un ídolo hay un espíritu que se mueve, que quiere reinar. Entonces, Samuel estaba hablando al pueblo, sigan solamente al Señor. Nosotros teníamos en Estación Chapadmalal una hermana conocida que venía a la iglesia cristiana y después al otro día se iba a la iglesia católica a adorar a todos los santos y todo lo que había. Y después recibía la Virgencita y se iba a hacer la procesión. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Hay lugares aquí en Mar del Plata donde gente de mucho dinero, pero muchísimo dinero, va a ver a brujos. Nosotros conocemos de gente. Y son muy inteligentes para ciertas cosas, pero son ignorantes espiritualmente. Porque van y con un hechicero y le pagan cantidades de dinero. A estos brujos, brujas, que la mayoría de ellos tienen sus vidas destruidas, la mayoría tienen sus vidas destruidas y les hacen trabajos, ligaduras y para que se le destraben las cosas a las personas. Entonces, esto es mucho más común hoy de lo que nosotros creemos. Y el llamado de Samuel es dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él. Él los librará de la mano de los filisteos. Si nosotros tenemos un solo Dios, vos fíjate que se promulga el hecho de que somos monoteístas en este tiempo. Solamente un Dios. Pero no es así. ¿Cuántos santos hay? ¿Cuántas invocaciones hay?
Entonces, el hombre, el ser humano, tiene que dejar esos dioses paganos y servir solamente al Señor. Ponerse en manos de Dios y seguir sus caminos. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Ya terminamos. Entonces David formó su familia. Enseguida se le vinieron a la carga los filisteos. Lo veíamos recién en el versículo 8, que los filisteos vinieron al ataque. Entonces, versículo 10, David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo, sube, porque los entregaré en tu mano. Entonces, esa dirección divina, porque los que somos hijos de Dios, somos dirigidos por el Señor, somos guiados por el Espíritu Santo, es el que nos da la victoria. Entonces subieron y David los derrotó. ¿Amén? En el capítulo 15 dice que el arca finalmente fue llevada a Jerusalén. Y versículo 1 dice, David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo que nosotros conocemos como el tabernáculo de David. Levantó una tienda, levantó un tabernáculo, el tabernáculo tenía el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio donde se entra, es como entrar por la puerta, este es el atrio, este es el lugar santo, el lugar santísimo, detrás de las cortinas. Entonces, él puso el arca del Señor, pero le preparó un lugar. Yo te pregunto, ¿le preparás un lugar al Señor? ¿Le preparamos lugar al arca? Nosotros recibimos la palabra que nos estamos preparando para la venida del Señor, para nuestro encuentro con Él. Nos estamos preparando. Tenemos que prepararnos para mejorar, para que Él nos cambie, para que Él nos perfeccione. Ahora, fíjate qué importante lo que hizo David, el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. ¿Le estamos preparando lugar? En el capítulo 16, versículo 1 dice, y trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella, tienda o tabernáculo. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Entonces, nosotros recibimos la bendición de Dios en el templo, en el tabernáculo, cuando la presencia de Dios se mueve. Cada vez que venís a la iglesia y el Señor comienza a moverse, recibís bendición. Recibimos bendición. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos. Decirle a tu hermano, te vas bendecido, me voy bendecido. Y le damos gracias a Dios con un aplauso porque nos vamos bendecidos. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. Es muy importante esto. Yo invito que por favor vengan aquí adelante. Vamos a ponete de pie, por favor. Gloria a Dios. Versículo 37 del capítulo 16. Dice que David dio gracias a Dios porque el arca finalmente estaba allí. Estaba allí. Y el arca, la presencia de Dios, necesita adoración. 37. Dejó allí, delante del arca del pacto del Señor, a Asaf. Sabemos que Asaf le cantaba a Dios, era un adorador. Y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. Y a Obed-Edom, con sus 78 parientes. Se llevaba bien Obed-Edom con todos sus parientes. ¿Amén? ¿Nos llevamos bien con nuestros parientes? Esa es una materia pendiente. Es una materia pendiente. Porque no nos olvidemos que el enemigo de nuestras almas vino a dividirnos. Unos contra otros. Unos contra otros. Y a veces cuanto más somos, más divididos. Qué tremendo. Allí donde está, cerrá tus ojitos. Gloria a Dios. El arca del pacto. Demanda adoración continua. Gloria a Dios. Bendito Dios, para ofrecer continuamente holocaustos, dice en el versículo 40 del capítulo 16, al Señor sobre el altar del holocausto,
por la mañana y por la noche, conforme está escrito en la ley del Señor, que Él ordenó a Israel. Padre amado, bendito Dios, bendito Señor. Cuántas gracias, Señor, te damos por esa presencia maravillosa. Hoy estamos viendo los ejemplos del antiguo pacto, pero tantos hay, Señor, en este nuevo pacto perfecto, maravilloso, que nos ha otorgado nuestro Señor Jesucristo. Cuántas casas bendecidas, cuántas familias bendecidas, cuántas uniones bendecidas, cuántos propósitos bendecidos. Padre amado, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en el Espíritu de Dios, espíritu mayor que todos los espíritus. Y te damos tantas gracias. No queremos hacer las cosas ya más con nuestras propias fuerzas y quedar agotados. Vamos a hacer nosotros nuestra parte, pero vos vas a hacer la tuya, Señor. Padre amado, que tengamos ese mismo sentir que tuvo el rey David, de que esté a su lado el arca. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Dijo, para que el arca esté aquí conmigo. ¿Cómo puedo traer el arca de mi Dios a mi vida? ¿Qué tengo que dejar, Señor? ¿Qué tengo que dejar? Que no te agrade, porque hay un precio para que esa presencia esté con nosotros. Quizás reconocer nuestros errores, dejar la impaciencia y tener más paciencia, no discutir con Dios, ser mansos y humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Qué ejemplo maravilloso, Señor, nos dejaste. Te damos gloria, Señor, toda la alabanza por nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, no los dejaré huérfanos, me voy por un tiempo, por un poco de tiempo, no me verán, pero después me verán. Y les envío a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. Y tenemos a ese Espíritu Santo dentro nuestro, lo tenemos a nuestro lado, lo tenemos sobre nosotros, porque quiere reinar en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones entre nosotros, quiere reinar en la iglesia. Gloria a Dios, te damos libertad, Señor, te damos libertad. Padre amado, querés reinar dentro nuestro, querés gobernar nuestras emociones, nuestra voluntad. Y muchas veces no te consultamos, Señor. Nos vamos alejando y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, Padre. Pero palabras como estas nos hacen reflexionar de que sos lo mejor que tenemos. Sos lo mejor que nos pudo haber pasado. Queremos valorarte más, Señor. Queremos acercarnos más, queremos conocerte más. No tan solamente una parte, no tan solamente una faceta tuya, sino todas tus facetas. Señor, te amamos y te bendecimos. Te amamos y te bendecimos. Vamos a adorar al Señor. Ese Espíritu Santo, esa última adoración que cantamos. Que vengas a hacer brotar esas aguas vivas. Gloria a Dios. Te amamos tanto, Señor. Es momento de buscarle. Es momento de acercarnos. Es un pacto que Él ha hecho con nosotros, eterno. Ese Espíritu Santo que está con nosotros. Aleluya, aleluya. Que tanto necesitamos. Bendito Dios. Que se encienda ese fuego. Que se encienda ese fuego. Hoy tenemos al Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros. El arca no está hoy en día, pero el Espíritu Santo sí. Todos juntos. Espíritu Santo.
purificador que tiene que entrar en nuestro interior, en la profundidad del alma. Decí conmigo, hasta los tuétanos, hasta la profundidad de mi ser. Gloria a Dios. Donde mano humana no puede llegar, el Espíritu de Dios puede llegar. El Espíritu Santo puede hacer esa obra, cambiar esos pensamientos, transformar la mente, el corazón del ser humano. Una nueva criatura, gloria a Dios, a semejanza de Dios, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito Dios, benditos los que vienen en el nombre del Señor. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Benditos son los pies, más altos están, gloria a Dios, de los que predican la palabra de Dios y la ponen por obra. Que podamos ser, Señor, de esos hacedores, que estemos fervientes en tus caminos, que no se apague el amor, que no se apague el amor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, a brotar aguas vivas, a arder mi corazón otra vez, a arder mi corazón otra vez. Espíritu Santo, al brotar aguas vivas, a arder mi corazón otra vez, a arder mi corazón otra vez. Gracias te damos, Señor. Padre Santo, después de esa destrucción del templo, Señor Jesús, después de que Nabucodonosor tirara abajo el templo, el arca desapareció, pero el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? El Espíritu Santo está con nosotros. Ha venido nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, y nos ha entregado el Espíritu de Dios. Levantá esa mano al cielo, decirle, Espíritu Santo, Espíritu Santo, vos sos la presencia de Dios. No estoy solo, no estoy sola, no estoy solo en medio de las dificultades de la vida, no estoy sola para tomar decisiones en esta tierra. Te tengo a vos, te quiero a mi lado, te quiero conmigo. Saca todo pecado, saca aquellas cosas que me separan de vos. Padre amado, nos declaramos pecadores. Reconocemos nuestras faltas, Señor. No queremos herirte, Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, a través de los gritos, a través de los enojos, a través de maldecir, a través de estar en divisiones, Él toda malicia lo hace sufrir. No aflijan, dice, al Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor. Cada día de nuestra vida te hacemos sufrir. Te pedimos perdón. Aleja, Señor, de nosotros aquellas cosas que no te agradan, que nos separan de vos. Sabemos que hay un costo, pero queremos pagarlo. Padre amado, bendito Dios. Dice que un día le dirá el Señor a muchos, Señor, Señor, te he servido, y Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no le dieron lugar al Espíritu Santo. Señor, Señor, sí, Padre, qué bueno tenerte, Padre, qué bueno, Jesús, sos conmigo, fuiste conmigo, pero al Espíritu Santo, pero el arca, la presencia de Dios, no la quiero, porque me ve cuando me levanto, me ve cómo me acuesto, me ve cuando estoy mal, cuando estoy enojado, cuando soy rebelde, me ve el Espíritu Santo, me sigue cuando camino, está a mi lado, y no lo queremos al Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Que nos estés limpiando con tu sangre. Que nos estés limpiando con tu sangre. Aleja de nosotros todo aquello que es malo dentro de nuestro corazón. Aleja de nosotros, de nuestro alrededor, todo aquello que impide que tengamos una relación con el Espíritu de Dios. Aleja toda frialdad espiritual, Señor. Muchas veces hablamos de vos,